Gálatas capítulo número 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Hemos estado haciendo un recorrido a través de esta carta, que son 6 capítulos, y hoy estamos llegando al final de la carta. Es una carta a través de la cual hemos sido confrontados, porque así como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas insensatos, también hay creyentes insensatos. Hay personas insensatas, y esta es una carta de gran importancia. Vamos a leer entonces todos al unísono los versículos del 1 al 18. En la pantalla vamos a encontrar el texto. Amén. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree en algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y en este momento colocamos este tiempo de predicación bajo tu cuidado, Señor, y tu dirección. Ayúdanos, bendícenos conforme a tu santa voluntad, y que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, Señor, para ser hombres y mujeres dispuestos a recibir con agrado todo lo que tú tienes para nosotros, porque es importante, porque toda la palabra es inspirada por ti, Señor, y es útil para nuestras vidas. Bendice pues este tiempo de predicación, es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Recordemos que en este capítulo número 6, la semana pasada, ya vimos los versículos del 1 al 10. ¿Sí? Ya vimos los versículos del 1 al 10. Es bueno tomar en consideración algunos aspectos, mis hermanos. Y es que el Señor le está hablando, el apóstol Pablo
le está hablando en este momento a la iglesia de los Gálatas, o sea, a una región de Galacia, a un conjunto de iglesias que tenían una característica: se habían vuelto desobedientes, estaban más bien desorientados, rebeldes, distraídos, al punto que el apóstol Pablo les tiene que decir: Gálatas insensatos. Se dejaron contaminar, se dejaron desviar de la fe que era en Cristo Jesús. Y estaba llegando una serie de situaciones y ellos la recibieron y se volvió parte integral de todas estas iglesias. Y ya hemos visto en toda la carta partes fundamentales de la carta. Fundamental, se habla sobre la fe en Cristo para justificación sin las obras de la ley. Eso era lo que el apóstol Pablo le insistía a los hermanos de Galacia. Y es lo que nos dice hoy mismo, que la salvación, mis hermanos, es solo por la fe en la obra de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, no por las obras de la ley, porque las obras no van a justificar absolutamente a nadie. Y vimos la semana pasada cómo en los versículos 1 al 10 nos muestra algo que es de la vida práctica de aquel que ama al Señor y que su vida tiene que ser una vida permanentemente viviendo y amando en el amor de Cristo. Nosotros todos como creyentes tenemos que entender eso. Tenemos que vivir una vida en el amor de Cristo. Amén. En los versículos del 1 al 10 el apóstol les dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo entonces vamos a tratar al hermano que ha caído en pecado? Cuando él dice: y si alguien cae en una falta, restauradle. ¿Cómo? Con amor, con mansedumbre, con humildad, no a las patadas. ¿Sí? Porque esa persona, sea la que sea, en un momento determinado podemos ser nosotros mismos. Y por eso él previene a que tiene que vivir en qué? En ese amor, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Versículo 5: porque cada uno llevará su propia carga. Somos todos diferentes. Cada uno en este momento de su vida puede estar sobrellevando algo totalmente distinto, ¿sí? Y ahí es donde está puesta a prueba nuestra fe. Nuestra fe. Cada vez que a nuestra vida llega una prueba, lo que se está probando es su fe. Su fe. Confíe, espere en el Señor. Y así mismo vimos en esta porción, es que hay una prevención y dice: no os engañéis. Versículo número 7: no os engañéis. O sea, no se engañe a usted mismo, no se mienta a usted mismo. Dice: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, hermanos, corrupción. Y vimos cómo la persona que vive en el amor de Dios tiene que vivir en plena honestidad, en verdad. No puede pretender engañar a Dios. Usted se puede engañar a usted mismo. Usted le puede mentir a los demás, pero no le puede mentir a Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice acá: porque el que siembra en la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Entonces sí tenemos que saber para dónde le estamos mirando. Vivamos entonces en toda honestidad, en verdad y compartiendo el Señor. El versículo 8 es determinante, ¿sí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y la pregunta era, la semana pasada, usted tiene que preguntarse: ¿en qué está sembrando usted? Usted se tiene que preguntar: ¿en qué estoy sembrando? Porque siempre va a haber esa lucha, y es una lucha real para el creyente, ¿sí? Entre la carne y el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
contra tales cosas. Bien. Pero en esa lucha entre lo carnal y lo espiritual, mis amados hermanos, va a ganar el que mejor alimentado esté. Por eso usted tiene que fortalecer esa parte espiritual. Ahora, hoy vamos a mirar los versículos del 11 al 18. El título de la predicación es La gloria en la cruz de Cristo. La gloria en la cruz de Cristo. ¿Sí? Y en eso vamos a meditar en varias cosas. ¿Por qué? Porque ya el apóstol Pablo está finalizando la carta. Y entonces tenemos que diferenciar entre lo falso y lo verdadero. Claro, es que a nosotros hoy nos toca estar atentos y nutridos a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. No es lo que dice fulanito de tal, no es lo que dice Peranito, no es lo que dice Pepito Pérez, no, es lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Porque eso es lo que va a ser determinante en su vida. Y sepa que hay falsedad, hay falsos maestros, hay falsas doctrinas. Y usted tiene que diferenciar lo falso, o sea, lo que no te salva. Segundo, lo verdadero, lo que te da salvación eterna. ¿A qué está usted atento? ¿Su corazón está dispuesto a qué? ¿A recibir qué? Porque a veces las personas tienen un corazón más dispuesto para recibir lo falso. Sí, y no le ponen problema. La gente está más dispuesta a pensar en hacer lo bueno, pero no piensa para hacer lo malo. Y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que empezar a caminar derechito. Cuando miramos el primer punto, mis amados hermanos, sobre lo falso, sobre lo que no te salva, usted tiene que tomar en cuenta siempre que la luz de la palabra de Dios, amado hermano y amigo, la verdad bíblica, más aún, lo establecido por Dios, lo mandado por Dios, los mandatos de Dios, son para creerlos y obedecerlos. El 100% de lo que dice la palabra de Dios. Es triste encontrar personas creyentes que frente a una porción de la palabra de Dios dicen: yo estoy de acuerdo con mucho, pero con eso no. No, usted tiene que mirar que la palabra de Dios, que es inspiración divina, el 100% no solamente es útil, es vital para su vida, es necesario para su vida, porque es lo que le va a permitir caminar, hermanos. Porque siempre a través de la historia han habido personas, instituciones, religiones e instituciones que dicen algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y las personas se pierden, y las personas empiezan a colocar su mirada en lo falso. A uno le parece increíble, pero es así. Las personas tienen corazones dispuestos para otras cosas, tienen los oídos preparados para algo y tienen comezón de oír. El apóstol Pablo eso lo determina en otra porción de la palabra de Dios y lo vamos a mirar en un momento. Ahora, es bueno que miremos el panorama en ese momento, o sea, el panorama que el apóstol Pablo muestra en este momento. En los versículos del 11 al 13, miren lo que dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, el apóstol Pablo nos está diciendo: esto que les estoy mandando, lo escribí con mi propia mano. Sí, eran letras grandes. Eso da a entender que el apóstol Pablo ya estaba como un poquito cieguito, pero él mismo escribió esta porción y dice: todos los que quieren agradar en la carne, ojo hermanos, en la carne, ¿sí? Estos os obligan a que os circuncidáis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los judaizantes estaban detrás de todos los hermanos de la iglesia y los estaban corrompiendo,
Les estaban diciendo, mire, es que ustedes tienen que circuncidarse, tienen que volver como propio, ¿sí?, lo que era el pacto de la ley, los ritos judaizantes, y estaban desconociendo y dando por menos la gracia en Cristo Jesús. Desconocían que la gloria en la cruz de Cristo, para decir, ustedes van a ser salvos, es por lo que hagan, por las acciones, ¿sí? Entonces ganaban seguidores. ¿Y qué les decía? Sigan los ritos. ¿Y para qué van a seguir los ritos? Para no ser perseguidos. Porque el que manifestaba y decía que aceptaba y creía en la obra de Cristo y se identificaba con la cruz de Cristo, entonces era perseguido. O sea, nieguen la cruz de Cristo y salven su pellejo. Eso era lo que les decían. Y ellos se lo creyeron. Les decían, las obras están por encima de la gracia. Error, eso es algo falso. Llevaban un propósito y un motivo falso. Se querían entonces justificar por las obras y no por la gracia, negando la obra redentora de Cristo, negando la cruz de Cristo. Eso es lo que pasaba. Y eso es lo que el apóstol Pablo los confronta. Ahora, podemos mirar el panorama hoy, en el año 2025, para la humanidad existente. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que mirar, porque nuestro contexto es un contexto diferente a lo que pasaba con ellos. A ellos los perseguían o los contaminaban, ¿quiénes? Los judaizantes en ese momento. Hoy, a nosotros lo falso es que hay doctrinas de conveniencia, hay doctrinas de tradición, haciendo acciones que ofenden a Dios y nos quieren hacer pensar y creer que nos tenemos que ir detrás de un muñeco, que nos tenemos que ir detrás de una imagen, y eso ofende a Dios. Amén. Tenemos que estar entonces firmes en saber y entender que aún hoy lo falso ha crecido mucho más. Y es ahí como vemos que hay obras, y sí, hay muchos grupos que quieren seguir manifestando que las obras los van a justificar delante del Padre. Eso es una mentira total. Se glorían en su carne, en lo buenos que son. No, es que yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno, ¿por qué? Pues porque yo no mato a nadie. No, yo soy muy bueno, porque es que yo no le robo a nadie. No, yo soy muy bueno, porque es que yo no fumo marihuana. No, yo soy muy bueno. Tan bueno soy que ni siquiera me emborracho. Ni cuando me voy a la montaña rusa me emborracho. ¿Qué tal? Y entonces piensan que esas acciones los van a justificar delante de Dios Padre. Y eso es un error. Hay más de la mitad de la humanidad en el mundo que sigue esperanzado en sus propias obras. Y cuando lleguen delante del Padre Celestial, sus obras los van a condenar, porque van a ser hallados culpables por estar negando la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, las prácticas de idolatría hoy día es el orden del día para muchísimas personas. Para muchas personas. Estamos en un municipio donde más del 90% de la población todavía piensa que pueden andar detrás de un muñeco. Tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, manos tienen y no bailan, pies tienen y no caminan, y semejantes a ellos son los que le adoran. Dan por menos lo establecido en la palabra de Dios. Estos son tiempos reales. Cuando vamos y miramos en la palabra de Dios en Éxodo 24, eso es muy preciso. El Señor dice en sus mandatos: no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo. No te inclinarás, ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy un Dios fuerte y celoso. A muchos que crecimos en una religión, en una doctrina tradicional, nos enseñaron desde niños a ofender a Dios. Tenemos que pedirle perdón al Señor, pero asimismo, por eso tenemos que conocer y entender
sobre lo que el Señor nos manda. Y esa gloria en la cruz de Cristo, hay personas, hermanos, dispuestos a creer lo falso. El apóstol aquí exhibe a ellos, a los que querían hacer eso, y dice al final del versículo 13, para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué tal? Y en el versículo 2, todos los que quieren agradar en la carne, todos. Y solamente para qué hacen eso, para que no padezcan la persecución a causa de la cruz de Cristo. Que el Señor tenga misericordia, porque la sociedad actual va en una dirección mucho peor, que nos permita a nosotros como iglesia estar firmes. Ahora, qué bueno es cuando vamos dirigidos, orientados, ¿sí?, encarrilados a lo verdadero, a lo que te da salvación eterna. Y ahí, hermanos, donde usted tiene que tener sus ojos abiertos y sus oídos despiertos. Porque estas porciones de la palabra de Dios es entender que la cruz de Cristo, o sea, su obra, la obra de Cristo, que es una obra única, que es una obra perfecta, que es una obra completa y suficiente para justificarnos y reconciliarnos con el Padre Celestial, ya la hizo Cristo. Que la muerte y la resurrección de Cristo se presenta y ahí hay exhibición del poder total. Dios se presenta y en la cruz del Calvario es sacrificado, da su cuerpo, derrama toda su sangre preciosa y por su sangre somos todos limpiados. Y ahí es donde tenemos que estar, en esa conexión, porque es lo verdadero, es lo que realmente va a dar salvación eterna. Sí, nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para nuestra salvación, porque la salvación ya no la dio Dios, Cristo. Él exige es que tenemos que creer y estar firmes en lo verdadero, que es en Él, en que por su gracia somos salvados. Y ahí es donde tiene que haber una fe firme, una certeza y una convicción total, una relación auténtica, mi amado hermano. Una comunión día a día, no desfallezca en su fe, debe de crecer, su fe debe de crecer, debe de perseverar y permanecer, compartir, y la forma en que su fe crece es a través de la santa y bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre con una convicción total, es un hombre que él mismo lo dice. Comienza el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, que lejos esté de él decir, es que yo soy tan bueno, es que yo soy capaz de. Muchas veces la insensatez del cristiano es decir, es que yo soy bueno. Bueno, no hay ni a uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Claro, estamos ya en un estado de gracia y damos gracias al Señor por eso, porque hemos creído, porque realmente creemos firmemente que nuestra fe en Cristo es suficiente. Amén. Yo espero que todos los que hoy estamos acá, eso sea una convicción que esté para hoy y para siempre. Mis hermanos, toda la gloria, toda la honra, todo el honor es solo para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo fue el que murió en la cruz, no otra persona, no otra persona. El que murió fue Cristo. Fue un sacrificio santo y verdadero. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, el apóstol Pablo prácticamente está diciendo, a mí el mundo ya me perdió. A mí ya el mundo me perdió. Yo soy de Cristo, me identifico con Él. Hermano, pregúntese esta mañana, a usted el mundo ya lo perdió o todavía lo está esperando. Pregúntese, hermano, a usted el mundo ya lo perdió o usted todavía le hace señitas hacia el mundo. Venga, venga, venga. Todavía se deja tirar cascaritas, piedritas. Venga acá. Mire, no, es que qué bendición es saber
que ya hay algo establecido y que yo no tengo por qué mirar para otra parte. Miren lo que dice tan importante el versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Nueva criatura, ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura. El apóstol Pablo tenía una situación, porque había una división. Unos decían, como yo soy judío, entonces habla de la circuncisión, o sea, ese pueblo. Pero es que eso no vale para nada. Y dice, y otros decían, pero yo no, soy parte de la circuncisión. Y dice, ninguno de los dos vale, porque somos una nueva creación. Nosotros como gentiles, que no somos del pueblo judío, hemos sido injertados, adoptados, hechos hijos de Dios a través de Cristo. Esa es nuestra fe. Es lo que nos permite caminar. Usted tiene un caminar terrenal para caminar en adoración, en santidad, en comunión con sus hermanos, en testimonio, en compartir. Hermanos, la vida del cristiano no es una vida pasiva. La vida del creyente es una vida de constante actividad, así como la fe. Lo vimos en la escuela dominical. Nuestra fe no es pasiva, nuestra fe es activa. Y las promesas del Señor Él las cumple. Y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo creo eso. ¿Lo cree usted? Amén. El amor, mis hermanos, a las almas perdidas es lo que nos tiene que motivar a estar firmes con el Señor, a seguir adelante, a compartir, ante todo, a obedecer y a respetar sus mandamientos. Hemos de estar como firmes, fieles y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, siempre al frente va. O sea, el Señor es el que va adelante en nuestras vidas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, dice el apóstol Pablo, a todos, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, a todos los que anden conforme a esa regla establecida por Dios, que hablan el mismo idioma, que estamos en la misma sintonía, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y los versículos 17 y 18 tienen una particularidad. El 17, el apóstol llega y les dice, ojo, y de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, y de aquí en adelante, hombre, nadie me incomode, ni me cause molestias. O sea, no quiero seguir escuchando que siguen rebeldes. Hermanos, debemos de tener un corazón dispuesto para orientar a quien tengamos que orientar, guiar a la luz de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo, cuando les dice eso, yo creo que es porque ya lo tenían, como dice uno, hasta la coronilla. Esta es una iglesia insensata. Y Él nos habla a nosotros hoy y nos dice, no seamos insensatos. No seamos insensatos. Y termina la carta después, porque la reprensión, la exhortación y amonestación que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Galacia fue con mucho amor, pero fue firme. Y termina diciendo, hermanos, o sea, hermanos en el Señor, y les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es una carta maravillosa. Hoy llegamos al final de esta carta. Y qué bueno, mis hermanos, como conclusión, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón saber que somos ya salvados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Que no es por nuestras obras. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos lo que hacemos porque ya somos salvos y porque nuestro testimonio y nuestro caminar debe de demostrar y mostrarle a todo el mundo la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén.
Asimismo, que sepamos que ya somos nacidos de nuevo, sellados por el Espíritu, tu nombre inscrito en el libro de la vida, y sepa que la venida del Señor está cerca, que toda la gloria, la honra y el honor son para Cristo Jesús, que esa gloria en la cruz de Cristo es la obra única, perfecta y suficiente. No hay que hacer más. Lo que exige el Señor es creer, que haya verdadera convicción, una vida en convicción. La palabra de Dios hoy, mis amados hermanos, ha sido predicada. Si usted aún no ha llegado a los pies de Cristo, hoy es el día. Usted tiene que abrir su corazón y poder decir: yo recibo a Cristo como Señor y Salvador. Tiene que proceder al arrepentimiento y llegar a los pies de Cristo. Y si alguien que hoy nos visite aún no ha recibido a Cristo, hoy es el día para que lo haga. Y si usted en su mente y en su corazón siente que lo debe recibir, lo invito a que levante su mano. Levante su mano y diga: yo recibo al Señor, lo necesito. Y empiece una vida agradándolo a Él. No hay otra forma de caminar sino a través de Cristo. Santi, que el Señor te bendiga. Recuerden que al Señor Jesucristo, Santiago, se recibe una vez en la vida. Una vez. Y el resto de la vida de ese creyente es de constante arrepentimiento y confesión, estando a cuentas con Dios. Hoy tomamos en la iglesia la cena del Señor. Y es un tiempo de gran importancia espiritual. No es un juego. Hay que estar a cuentas con Dios, en paz con Dios, porque es necesario. Amén. Luego de invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos, vamos a finalizar esta parte en oración y luego voy a invitar a nuestra hermana Blanca y a nuestro hermano Daniel pasar al frente un momentico para entregar los elementos de la cena. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia. Qué bendición, qué maravilloso, Señor, es saber que en la cruz tú diste la vida por todos y cada uno de nosotros. En la cruz, Señor, entregaste tu cuerpo, tu vida, para darnos salvación. Y somos justificados solamente por la fe en ti, Señor Jesucristo. Te pedimos dirección, guía, ayuda, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Ayúdanos y bendícenos, Señor. Permite que podamos tener una vida agradándote a ti en todo lo que hacemos. Ayúdanos, pues, Señor, conforme a tu santa y divina voluntad en nuestra oración. En Cristo Jesús oramos.